Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean blindadas, protegidas por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Recordemos que la protección divina se hace presente a la vida de sus hijos. Desde el amanecer hasta el anochecer, vemos cómo la misericordia de Dios se manifiesta, y cuando la persona llega al descanso, a su cama, al reposo, vemos cómo las Sagradas Escrituras nos enseñan también que a su amado, a su amada, Él sustenta, Él provee, Él envía la respuesta mientras sus hijos duermen. Bueno es entonces tener este conocimiento para que nuestros asuntos, las diferencias, las aclaraciones, no se arreglen por la noche, sino ser prudentes para que todo asunto, sobre todo si es un asunto muy delicado, se arregle por la mañana, ya que si la persona duerme alterada o se acuesta alterada, molesta, airada, enojada, vemos cómo el alma tiene una afectación, el alma tiene una alteración, y entonces esa alma no se eleva, esa alma no es favorecida a causa de que está invadida por un enojo, a causa de que está invadida por una ira. Y por eso la Escritura nos enseña que dice, airaos, sí, dice, pero no pequéis. O sea, nadie está exento de un malestar, nadie está exento de una ira, pero el detalle es cuando se prolonga, cuando se extiende ese estado de malestar. Dice que no se debe de poner el sol sobre vuestro enojo. Entonces, bueno es que como hijos de Dios, como herederos de la gracia, usemos la prudencia para que al llegar la noche pueda usted descansar, pueda usted dormir a gusto, y al amanecer entonces se aclaran los asuntos, las diferencias, se da el informe de alguna mala noticia, algún mal diagnóstico, y juntos presentar esa necesidad al Señor y Él atenderá. Eso hará entonces que nuestro cuerpo descanse, hará que nuestra alma se eleve, como lo dice el Salmo. El alma se eleva, el alma recibe dosis de salud, fortaleza, y entonces en esa rectificación, en esa administración, tu cuerpo recibe los beneficios de un alma restaurada, de un alma sanada, de un alma fortalecida, porque está interconectado el alma con tu cuerpo. Entonces, al recibir esa sanidad, esos beneficios, el alma emite esas señales también a tu cuerpo, y entonces tu cuerpo camina fortalecido, camina sano. Por eso el Salmo 23 dice, Él restaura mi alma, porque al estar el alma restaurada, entonces el cuerpo recibe los beneficios de esa fortaleza, de esa administración, y entonces hace que la persona camine segura, camine sana, bendecida, alegre. Y de eso se trata, de que nuestra estancia en esta tierra, a pesar de terribles malas influencias o malas noticias o malos entendidos, bloqueos, alteraciones, trampas, engaños,
que ponen en el camino la presencia de nuestro Dios, la instrucción de su palabra, la guianza de su Espíritu Santo en nuestra vida, nos ayudará a sobreponernos, nos ayudará a trascender, nos ayudará a avanzar y no quedarnos sometidos a esa opresión o a esa ansiedad. Por eso bueno es reconocer al Señor en todos vuestros caminos, ya que Él interviene de manera sobrenatural para que nuestra vida, nuestra estancia, sea favorable. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por título Las parábolas del reino. Hoy estaremos mirando la parábola del tesoro escondido, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Recordemos cómo el Señor nos muestra en su libro sagrado que Él iba a hablar allá en el Salmo 78, una de las manifestaciones de nuestro Señor era que iba a utilizar parábolas para hacernos conocer, para revelarnos, para enviar un conocimiento, una enseñanza del cielo, usando ejemplos terrenales, una enseñanza que nos muestra un mensaje celestial y lo aplica enseñando a través de una enseñanza terrena, pero con una impregnación de vida, y que ello se convierta en un retrato, en un modelo, en una lección, en donde podamos nosotros entender para modificar, para corregir, para ser instruidos o para evitar pasar por algún evento negativo. Hoy miraremos esta parábola registrada en Mateo 13:44 y dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nos damos cuenta como en un solo versículo hay una riqueza de enseñanza, hay diferentes lecciones, hay diferentes mensajes que debemos nosotros comprender, debemos nosotros atesorar, debemos nosotros degustar. Una parábola cumple con dos objetivos: una, la de iluminar nuestro entendimiento, iluminar nuestro corazón, iluminar nuestro caminar, pero también otro de los objetivos para los que no creen o los que tienen un corazón endurecido. Dice la Escritura que a ellos se les oscurece la vista, se cierra el oído y se cierra el entendimiento. Y esto es muy delicado, porque viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Esto surge un efecto cuando hay dureza de corazón o cuando hay incredulidad en la vida de la persona. Por eso bueno es pedirle al Señor que abra nuestro oído, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos comprender y podamos llevar a la práctica el consejo que nos da la Escritura. Entonces, rogamos a Dios que la luz, la iluminación, el resplandor de su preciosa gracia sea evidente en vuestras vidas para que podamos ver, oír y entender. Y entonces eso hará que nosotros recibamos como vasijas, como recipientes, recibamos el mensaje, la palabra, el consejo, la instrucción, los dones, la gracia, lo recibamos en nuestra vida, lo abracemos y
lo desarrollemos, lo practiquemos, porque de eso se trata, de que el consejo que recibimos lo degustemos, pero hay que darle movimiento, hay que darle esa circulación a lo que aprendemos. Porque si no, así como hay una enfermedad llamada hidropesia en donde se retiene el agua, eso es dañino para una persona cuando no se desecha o cuando no hay esa circulación del agua. También un agua estancada tiende a oler mal. Entonces, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra es que al recibirla, la disfrutemos, la valoremos, pero hay que darle circulación, ya sea que la enseñemos a otros o ya sea que la pongamos por obra y eso se convierta en un modelo de inspiración, en una inspiración en donde las personas vean que nosotros tenemos algún cambio, que nosotros tenemos una transformación en nuestra vida. Porque lo que hace la palabra es venir a rectificar, viene a enseñar, viene a reprender, a amonestar, a motivar. Y eso es interesante, porque cuando se camina en esta tierra sin el consejo, sin la amonestación, sin la reprensión, sin la ayuda, sin la guianza, pues entonces la Escritura dice que al caminar uno cae en el hoyo, uno cae en la zanja, o uno es derribado. Entonces, Dios nos libre de esa situación. Pues rápidamente vamos a ver qué representa esto. ¿Quién es el tesoro que está escondido en el campo? Vemos cómo la Escritura nos responde allá en Éxodo 19:5. Vemos cómo el Señor le habla a su pueblo que sacó de Egipto, al pueblo de Israel, y le dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Note ahí cómo está muy relacionado el oír y guardar. Dice: seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces nos damos cuenta cómo este tesoro ha sido puesto en el mundo, en la tierra, que se llama Israel. Israel es el pueblo de Dios. Ese pueblo fue elegido, ese pueblo tuvo una raíz que viene del linaje de Abraham. Un hombre que le creyó a Dios, un hombre que le dio lo mejor, un hombre que no titubeó, un hombre que caminó desarrollando la bondad en esta tierra. Vemos cómo Dios le otorga una promesa de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. También su descendencia sería como la arena y su descendencia sería como el polvo. Vemos ahí distintas líneas. Dentro de su ADN iban a surgir distintos linajes. Pero al pueblo de Israel le están dando esta oportunidad, le están dando esta administración muy especial, le están dando esta distinción y lo están considerando como el especial tesoro. Pero le están diciendo: tú te conviertes en un especial tesoro cuando tú escuchas y cuando guardas mi pacto. Eso
Esa es la condición que le dieron a Israel. El Salmo 135 dice el rey David confirmando esto, dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Si algo Dios había proyectado, diseñado, es que este pueblo se convirtiera en un modelo a seguir. Dios había proyectado a Israel como un ejemplo para las demás naciones. Dios tuvo misericordia de Israel y le otorgó 9 regalos que describe la Escritura allá en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Vemos cómo les da una identidad de Israel y eso está marcado. Eso estaba ya proyectado dentro de los 5 primeros libros de la Biblia. Usted se da cuenta que la última palabra que está registrado en Deuteronomio capítulo 34, la última palabra es Israel. Desde el principio, Bereshit, usted se dará cuenta que la primer letra es la letra Bet y la última letra del Pentateuco es la letra Lamed. Cuando unimos esas dos letras, nos habla de ese corazón, el trabajo de un corazón, la llenura, la restauración, la vasija que Dios usó para que le otorgaran estos dones, regalos a Israel y que Israel se convirtiera en el modelo a seguir, en el ejemplo, luz a las naciones. Romanos 9:4 dice que son israelitas. Entonces ahí nos habla de una vasija especial. Nos habla de un código maravilloso en donde a esa vasija, fíjese todo lo que se desencadena de bendición que portó este pueblo y porta este pueblo, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo de Israel. Sigue vigente el pacto con Israel. Entonces dice, a quienes pertenece la adopción como hijos. Fíjese, israelitas, Dios los toma como hijos. Les pertenece, número 3, la gloria. También se le otorgaron los pactos. Se le otorgó la Torá, o sea, la promulgación de la ley, 5. Le dieron las ordenanzas de cómo desarrollar el culto, 6. Les otorgaron un listado muy grande de promesas, 7. De ese linaje de Israel vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, 8. Y de esa descendencia de Israel también procede nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, 9. El número 9 está relacionado con la verdad. El número 9 está relacionado con el potencial que otorga la instrucción. Esos 10 mandamientos te hace un tzadik, te hace una persona que desarrolla la justicia, que practica la justicia divina. Entonces, veamos cómo el Señor está diciendo, yo coloqué, en esa tierra, en este mundo, está este tesoro, está este pueblo al cual se le han otorgado estos recursos, estos regalos. Se le han otorgado la instrucción para que sea
un modelo a seguir. Y Dios fue muy claro en su instrucción cuando al pueblo de Israel le dijo: ustedes van a poseer la tierra que le prometí al patriarca Abraham. Y en esa tierra ustedes van a mirar cómo al llegar a esos territorios, ustedes van a ser una admiración de las naciones. Y todo ello se cumplió con la posesión del reinado, o sea, cuando se estableció el reinado de David, y deja esa dimensión de gloria a su hijo Salomón. Usted ha de recordarse cómo los reyes de la tierra hacían grandes peregrinaciones, grandes viajes, para ir a escuchar la sabiduría, para ir a ver la gloria que se manifestaba en Jerusalén. O sea que Dios cumple con su proyecto, Dios cumple con sus promesas, Dios cumple con lo que Él otorga. No le debe nada a nadie. Pero vemos como la condición de ser un tesoro especial era escuchar y guardar. Y todo ello debemos de aprender a que cada vez que haya un mensaje, cada vez que lees la palabra, cada vez que escuchas una enseñanza, hay que escucharla con atención y guardarla en vuestro corazón para llevarlo a la práctica. Lamentablemente, estamos en esta tierra y vemos cómo Israel descuidó las instrucciones. Todo lo que el Señor le había puesto, todo lo que el Señor había otorgado al pueblo de Israel, lo descuidó. Lo descuidó. Y todo ello se convierte en un ejemplo para nosotros, para que cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Vemos entonces cómo viene el hombre, viene el Hijo del Hombre, viene nuestro Señor a la tierra, cuando Israel ya había sufrido exilios, ya había sufrido maltratos por parte de las naciones. Por ejemplo, el exilio que hubo cuando fueron llevados a Babilonia bajo el imperio babilónico. Este hombre Nabucodonosor ejerció una terrible destrucción en el templo. Ese templo que había construido Salomón, donde la gloria de Dios se hacía presente, ahora lo vemos quemado, sus murallas derribadas, las puertas quemadas por el fuego, y todo porque se descuidó la instrucción, la conexión con Dios. Vemos cómo Babilonia ejerció una operación muy terrible contra Israel, contra los habitantes de Jerusalén. Narra una visión profética que tuvo el rey David cuando veía a los hijos de Jerusalén, a los hijos de Judá, sentados junto a los ríos de Babilonia. Dice que los hombres de Babilonia le decían a estos hombres de Judá, porque dice que ya habían colgado sus arpas y lloraban, porque estaban en una tierra extraña. Y les decían: cantadnos las alabanzas, cantadnos las canciones de Sión, hagan fiesta. Y la visión que tiene el rey David es que ellos respondían y decían: ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a
a regocijarnos si estamos en tierra extraña. Pero mire, ahí vemos un gran mensaje de parte de nuestro Dios, porque a tiempo Dios avisa, a tiempo Dios enseña, a tiempo Dios muestra las cosas que tenemos que cambiar, corregir, modificar, detenernos si vamos en un sendero equívoco, poner un alto si vamos en un sendero que nos conduce hacia el mal. Al rey David le abrieron la cortina de la revelación muchos años antes. Lamentablemente, no escucharon, no guardaron y no practicaron lo que había dicho el Señor en Éxodo capítulo 19. Entonces, vemos ahí cómo se desencadena una gran opresión de los diferentes imperios. Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor había hablado allá en el libro de Deuteronomio, creo que lo anoté en el capítulo 28, 63. Veamos cómo esto queda marcado desde muchos años antes. Dice, sucederá que tal como el Señor se deleita en vosotros para prosperaros y multiplicaros. Fíjese cómo se deleita nuestro Padre Dios haciéndole bien al ser humano. En este caso le estaba hablando a su pueblo. Así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros, y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. ¿Sabe a causa de qué? Porque practicaron la idolatría, porque le rindieron culto a otros dioses, porque menospreciaron la ley. Usted puede leer el capítulo 28, hay una gran cantidad de cosas que debemos de evitar. Si el Señor se deleita en prosperar, en ayudarte, en bendecirte, en respaldarte, entonces tenemos que corresponder en la obediencia, en la atención, en la práctica de sus instrucciones. Total que Israel descuidó la ley de Dios. Los sacerdotes descuidaron su servicio. Los reyes descuidaron el estar apegados a la justicia que Dios quiere que desarrollemos. Y entonces fueron exiliados. Después del reinado de Salomón, usted sabrá cómo 10 tribus se separan. 2 tribus del sur y 10 tribus del norte comienzan a separarse, a desintegrarse. Entonces el Señor nos enseña en esta parábola que este tesoro, vamos a darle lectura nuevamente, dice, es semejante a un tesoro escondido en el campo. Dios puso a su pueblo en este mundo, en esta tierra. Dios le otorgó esas 9 ministraciones para que fuera un ejemplo. Pero vemos cómo descuidan y entonces viene nuestro Señor a la tierra para reconectar, para redimir, para limpiar a su pueblo. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todo ello es una muestra de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, porque en esa pequeña dureza que tuvo Israel, Dios lo permitió para que nosotros los gentiles tuviésemos adherencia, acceso, entrada a todo lo que Dios le dio a Israel. Ahora el pueblo gentil podamos hacer uso, podamos tomar, podamos tener en nuestra vida todas esas promesas, los pactos, el culto,
esa conexión con la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, esa redención maravillosa que nos ha mostrado y ha otorgado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora nosotros, al recibirlo, porque lo dice claramente el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Por eso bueno es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. El apóstol escribe y dice, antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Antes no habíais recibido misericordia, ahora habéis recibido misericordia. Por eso el pueblo de Dios no debe de menospreciar a Israel, porque la salvación viene de los judíos, lo dijo el Señor Jesús. El pueblo creyente en Dios debe de interceder, orar por la paz de Jerusalén, porque Israel es el reloj, es el pueblo que marca, el pueblo que se le ha dado esa bendición de marcar los tiempos proféticos. Por eso el pueblo creyente debe de estar constantemente orando por la paz de Jerusalén, orando por Israel, ya que al ser Israel el reloj profético, el Señor claramente dijo, de la higuera aprended. Tienen ustedes que poner mucha atención. Vamos a darle lectura a este texto que el Señor mostró allá en Mateo 24:32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está marcando una lección usando otra parábola nuestro Señor con respecto a Israel. Está diciendo, ustedes vean, cuando ya la rama se pone tierna y echa las hojas, es porque viene el fruto. Es porque el cumplimiento profético está presente. Entonces, Israel ha sido considerado como ese tesoro que está en el mundo. Geográficamente, Israel está en el centro del planeta. Y por consiguiente, por eso se llama que Israel es el ombligo de la tierra. Científicamente, usted debe de recordar cómo grandes sabios, prominentes sabios han surgido de Israel. Uno de los grandes sabios es Salomón y otro en la era moderna es Albert Einstein. En el plano de la tecnología, vemos cómo este pueblo está muy avanzado. Ha logrado hacer milagros en la agricultura, en la industria, en la medicina, en todo lo que es la tecnología de la supervisión o de la vigilancia. Militarmente, Israel es un pueblo que está siendo escudado, protegido por el Dios de la gloria. Usted se dará cuenta cómo las naciones vecinas han querido dañar, alterar la paz, y Dios siempre ha salido al encuentro para defender a su pueblo. Imagínese en la famosa guerra de los 6 días, cuando los enemigos eran superiores en estrategias, en cantidad de personas. Dios defendió a su pueblo. Militarmente es un pueblo defendido por Dios. Y si nos damos cuenta, en el plano espiritual ya vimos esas 9 ministraciones que Dios le ha dado a Israel.
Entonces, nosotros como pueblo de Dios, al mirar cómo su escritura nos dice, aprendan, observen, presten atención, cuando la higuera, su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces esto nos habla de el enfoque, la atención que debemos de poner sobre Israel, porque Israel es el reloj profético, es quien va marcando los avances de el retorno de nuestro Señor. Esto debe de traer a nosotros un ánimo, un aliento, porque prontamente el Señor estará presentándose a su pueblo y hará que entonces los cumplimientos proféticos se hagan manifiesto. Voy a dar lectura a algunas de los cumplimientos proféticos que Israel ha estado, se ha estado manifestando en este pueblo, y son señales de que el Señor ya está en las puertas. Nuestro Señor viene pronto. Número 1, vemos cómo en el libro del profeta Jeremías 23:8, Isaías 43:5 al 6, habla de ese retorno de Israel a la tierra prometida, porque usted se dará cuenta que alrededor de unos 2000 años estuvo Israel fuera de su territorio. Y entonces en 1948 vemos como alrededor de 700,000 judíos llegaron a esa tierra, y ahora se habla que son alrededor de 8,600,000 habitantes. Esto nos habla de una extensión, nos habla de una posesión de Israel en su territorio. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue establecido. Después de constituidas las Naciones Unidas, fue la primera nación reconocida. Entonces esto nos habla de un cumplimiento profético, como el Señor cumple. Número 3, la reimplantación del idioma hebreo y la expansión de ese idioma a todo el mundo. Usted se dará cuenta que en estos últimos tiempos hay una gran efervescencia del idioma hebreo, porque el idioma hebreo, al tener este conocimiento, nos ayuda a entender mejor la raíz de las palabras. Y se dará cuenta usted cómo a nivel mundial este idioma está resurgiendo, y un gran anhelo por conocer las escrituras, por conocer la raíz de las palabras. Esto se está cumpliendo. En Jeremías 31:23 está esa profecía. Nos damos cuenta también cómo otra profecía se cumple cuando en la restauración de antiguas ciudades y el resurgimiento de nuevos pueblos y ciudades, Isaías 54:2 al 3 y Ezequiel 36:33. Nos damos cuenta cómo Israel está siendo una ciudad muy atractiva en estos últimos años, y se están expandiendo las ciudades y se están reparando las ciudades antiguas. Nos damos cuenta también cómo se está preparando la reconstrucción, o todos los elementos, los artículos, todo el diseño de la reconstrucción del tercer templo. Ya se está preparando todo esto. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esto?
El apóstol Pablo escribe en Romanos 11:25 lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Mire lo que escribe. Nosotros debemos de tener este conocimiento. Dice, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es algo que tenemos que agradecerle a Dios, la gran misericordia que le ha dado al pueblo gentil. Gracias al endurecimiento de Israel, ahora el pueblo gentil está entrando, está ingresando a tomar, a absorber, a impregnar en su vida las riquezas escriturales, la conexión con el Dios de la gloria, la conexión con el Dios verdadero, el servicio, la adoración, las promesas, ahora son incorporadas a nosotros también. Gracias a la salvación y redención de nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído en el Evangelio del Reino. Las buenas noticias que trajo nuestro Señor las hemos impregnado en nuestra vida, y entonces ha operado esa manifestación de salvación en nuestro ser. Ha operado esa salvación de en nuestro ser como personas. Ha ingresado la vida porque hemos creído en Él. Hemos creído en su sacrificio. Hemos creído en su resurrección. Hemos creído en su ascensión. Y ese es el curso, ese es el trayecto que tenemos que pasar por esta tierra, pero cubiertos, protegidos por nuestro Dios. Cubiertos, respaldados por nuestro Padre Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no vayan ustedes a ser sabios en su propia opinión. Yo anoté un pasaje en donde a mucha gente equívocamente ha dicho que Israel ha sido desechado, y no es cierto. No, Israel no ha sido desechado por Dios, jamás. Y hay una cita bíblica en Jeremías 31:35. Mire lo que dice. El Dios Todopoderoso dice, mire lo que habla y dice, yo hago que el sol alumbre de día. Bendito Dios, qué bueno. Dice, y que la luna y las estrellas alumbren de noche. Yo hago que ruja el mar y que se agiten las olas. Yo soy el Dios de Israel. Ahora mire lo que dice el versículo 36. El día que estas leyes naturales lleguen a faltar, ¿cuáles leyes naturales? El alumbramiento del sol, la luna, las estrellas, el rugimiento del mar, el agitamiento de las olas, dice. El día que estas leyes naturales lleguen a faltar, ese día el pueblo de Israel dejará de ser mi nación preferida. El día que alguien pueda medir la altura del cielo y explorar lo profundo de la tierra, ese día yo rechazaré a mi pueblo por todo el mal que ha hecho. Pero ¿sabe cuándo el ser humano va a poder medir, va a poder profundizar, o las leyes naturales van a cambiar? Pues nunca. ¿Qué está diciéndonos nuestro Padre Dios? Israel no ha sido desechado. Por eso tenemos que amar a Israel. El pueblo de Dios tiene que orar por Israel. El pueblo de Dios tiene que valorar lo que a Israel se le dieron en las manos, y de ahí aprovechar, de ahí tomar, de ahí absorber toda esa rica savia que fluye en el pueblo para la fortaleza, para la riqueza, para la bendición del pueblo gentil.
Dice, el día que alguien pueda medir la altura del cielo o explorar lo profundo de la tierra, ese día yo rechazaré a mi pueblo por todo el mal que ha hecho. Pero eso nunca sucederá. Les doy mi palabra. Dice lo que dijo el Señor. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que valorar, amado pueblo de Dios? Efesios capítulo 3, versículo 5. De hecho, esa carta a los Efesios, escrita a la iglesia gentil. En esa carta a los Efesios, 5 veces aparece la palabra riqueza. 5 veces aparece ese regalo que ha sido obsequiado al pueblo gentil. Dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice que este tesoro ha sido colocado en vasos de barro, o sea, en personas de carne y hueso. Dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. A manera de listado, para que usted valore, para que usted disfrute y deguste, Efesios 1:5 nos habla de las riquezas de su gracia. Efesios 1:18 nos habla de las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios 2:7 nos habla de las sobreabundantes riquezas de esa gracia maravillosa. Efesios 3:8 nos habla de las inescrutables riquezas del Mashiach. Y Efesios 3:16 nos habla de esas riquezas de su gloria. Ahora, esto ha sido otorgado gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos redimió, dice el apóstol Pedro, fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas, o sea, todas esas cosas vanas, todas esas cosas superfluas, todas esas contaminaciones en nuestro ADN por parte de nuestros ancestros, nosotros fuimos redimidos, y no con oro, no con plata, no, dice, sino con la preciosa sangre, como de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre del Mashiach, la sangre de Cristo. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Esto tenemos que valorarlo. Fuimos adheridos a la savia, fuimos adheridos a ese olivo natural, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esa savia inyecta a nuestra vida riquezas inescrutables, maravillas, gloria, poder, bendición. Dice que este evangelio, esta buena noticia que nos da el Señor, dice que está velado para los incrédulos, porque en esta tierra opera, dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios 4:4, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amados amigos, amados hermanos, siempre en nuestro diario vivir tenemos que pedir al Señor que abra nuestro oído, abra nuestros ojos y abra nuestro entendimiento. Porque las estructuras o las influencias demoníacas, estructuras diabólicas, quieren entorpecer, quieren bloquear, quieren tapar el oído, quieren cegar los ojos, quieren obstaculizar nuestro entendimiento para no ver con claridad el resplandor del evangelio en nuestra vida. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si algo quiere Dios, amados hijos, amado pueblo, es que degustemos de esas riquezas de su gracia, que al estar en esta tierra reconozcamos
que esa hermosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, dice que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre para que por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Entonces toma nota de estas 5 riquezas que el Señor ha dejado para vuestra vida. Ya vimos en Efesios, 5 veces aparece la riqueza. Ahora, ¿cuáles son estas 5 riquezas? Efesios 1:3, riquezas espirituales, o sea, la riqueza en tu espíritu. Hebreos 13:5, la riqueza en tu carácter. Para que aprendas, para que sepas contentarte. Cómo Dios va habilitando, capacitando, entrenando, forjando. Y no vivas desesperado o codiciando o en una avaricia terrible, no. Riqueza en tu carácter es tener ese contentamiento, esa alegría de degustar y disfrutar lo que Dios te da, lo que tienes, de lo que Dios te ha rodeado. Número 3, riqueza en tu mente, riqueza en tu destino, eso es lo que representa Hebreos 4:12, porque el Señor te enriquece con sabiduría, inteligencia y conocimiento. Número 4, riqueza en tus relaciones, Hebreos 12:2, 23 al 23. Nos ha incorporado a una familia muy grande. Tú puedes viajar a cualquier parte del mundo y desde el momento en que tú tienes contacto con el pueblo creyente, cuando tú tienes contacto con alguien que cree en nuestro Señor, desde ese momento la sangre de Jesucristo nos une y nos hace ricos en relaciones, riqueza en nuestras relaciones. Y 2 Corintios 9:11, las riquezas en nuestras finanzas. Mira lo que trae el Evangelio, mira lo que trae esa apertura, mira lo que trae esa conexión, mira lo que trae ese mensaje del cielo para nosotros sus hijos. Por eso, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, valoremos todo lo que el Señor nos otorga a través de su libro sagrado, todo lo que el Señor nos enseña, ejemplos, parábolas, todo lo que el Señor nos muestra en diferentes alegorías, diferentes historias. Nos deja el Señor enseñanzas para que seamos un pueblo, un linaje escogido. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Por eso debemos de interceder, por eso debemos de orar por el pueblo de Israel. Que Dios, en su gran misericordia, bendiga de manera sobrenatural a ese pueblo. Porque cuando tú bendices a ese pueblo, se cumple esa promesa que Dios le dio al patriarca Abraham. Yo bendeciré a los que te bendigan, pero a los que te maldigan les irá mal. Líbrenos Dios de eso. Por eso en nuestras oraciones siempre debe de existir la oración por la paz de Jerusalén. Que siempre el Señor extienda su manto de misericordia, ya que ese pueblo contiene un gran liderazgo de sabios que descubren una gran cantidad de secretos y códigos para que el funcionamiento del hombre, su cuerpo, su mente, sus emociones sean rectificadas. Tenemos que valorarlo, porque esa luz, esa apertura de entendimiento nos ayudará a que nosotros cada día seamos transformadores de los ambientes, de las atmósferas que se viven en nuestro entorno. A mayor conocimiento de la Escritura, dijo el Señor claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A mayor riqueza en nuestro espíritu, tendremos la capacidad de transformar los ambientes hostiles, los ambientes negativos. Todas esas circunstancias que acosan, que vienen en contra, tendremos ese valor
tendremos ese poder para reprender, para opacar, para desechar cualquier viento, cualquier turbulencia, cualquier amenaza, cualquier diagnóstico negativo, porque el Señor te ha dotado de ese precioso poder y autoridad en tus manos, en tu boca, en tu mente. Por eso, diariamente tenemos nosotros que vivir apegados, conectados a la presencia divina. Eso marcará una gran diferencia, eso marcará una gran distinción en vuestro caminar en esta tierra. Dejo este mensaje en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios grabando este mensaje en vuestras vidas y podamos caminar con esa confianza. Y si puedes declarar, tengo riqueza en mi espíritu, riqueza en mi carácter, riqueza en mi destino, riqueza en mis relaciones y riqueza en mis finanzas. Es bueno declararlo, es bueno profetizarlo, es bueno manifestarlo, porque eso se impregna, eso se hace una realidad en tu diario vivir. Que sea Dios grabando este mensaje en vuestros corazones. Oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias te damos, Señor, porque nos tienes en tu poderosa mano. Gracias, Señor, porque los pactos, las promesas, las bendiciones, la instrucción, la gracia ha sido ministrada al pueblo gentil. Muchas gracias. Señor, aprovechamos en esta mañana suplicando por tus hijos, tus hijas que están pasando por algún momento adverso, algún diagnóstico negativo, algo contrario, algo que acosa o preocupa en sus almas. Señor, por tu gran bondad y misericordia, seas tú enviando la pronta ayuda, el pronto auxilio. Seas tú enviando, mi Dios, tu precioso respaldo, la salud, la sanidad, el buen funcionamiento de sus órganos, la apertura de los cielos, la lluvia de bendición sobre tu pueblo, mi Dios. Seas tú, Señor, enviando la provisión, el sustento y los recursos que tu pueblo necesita. Seas tú abriendo puertas de oportunidades. Da la sabiduría, la inteligencia para que tus hijos puedan administrar con excelencia sus negocios, sus proyectos. Bendice a tu pueblo de manera sobrenatural. Y también, Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén. Seas tú interviniendo, mi Dios, en tu pueblo, en Israel. Seas tú guardándoles de los adversarios, de las amenazas. Seas tú guardando, Señor, a los sabios, mi Dios, que diariamente están estudiando tus sagradas escrituras. Gracias te damos porque podemos degustar de las promesas que tú nos has dado. Gracias te damos porque podemos degustar de la gracia que has manifestado a tu pueblo. Muchas gracias te damos, Señor. Permítenos desarrollar nuestras actividades con tu hermoso respaldo y que la luz de tu rostro resplandezca siempre en nuestro caminar. Si hubiese alguna maquinación, alguna conspiración en contra de tus hijos, reprendemos, echamos fuera toda turbulencia, toda amenaza, todo accidente, todo abuso, toda hechicería, brujería, sea cancelado en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre y por el poder del Espíritu Santo declaramos cielos abiertos y protección divina para tus hijos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, tengan ustedes un excelente día, que el Señor los corone de favores y que sea nuestro Dios resplandeciendo, iluminando vuestro camino. Dios te guarde, hasta el próximo programa.